Mi mamá no llamó. Ni siquiera lo dudó. Simplemente me envió un mensaje de texto: por favor, no vengas. La familia quiere una boda sin drames. Un segundo después, mi hermana Serena le dio me gusta, como si mi ausencia fuera algún tipo de regalo para todos. Miré la pantalla, sintiendo ese chasquido silencioso dentro de mí. De ese tipo que no se oye, pero que nunca se olvida. Así que escribí de vuelta: gran elección. Y con eso, dejé de ser su red de seguridad. No tenía ni idea de lo que vendría después. Antes de contarles todo, díganme desde dónde me escuchan, para saber que no estoy sola. Desearía poder decirles que ese mensaje me sorprendió. Pero la verdad es que solo confirmó algo que había pasado años tratando de no ver. Me llamo Valentine y, en mi familia, nunca fui la favorita. Ni de cerca. Yo era la confiable, la organizada, la que siempre aparecía con un plan y un método de pago. Ese fue mi papel asignado mucho antes de que tuviera la edad suficiente para entender que podía elegir uno diferente. Desde fuera, parecíamos pulidos, casi envidiables. Mi madre, Marisa, se comportaba como si hubiera nacido para organizar reuniones perfectas, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar una habitación. Mi padre, Edward, iba a la deriva por la vida, apartándose silenciosamente cada vez que se acercaba un conflicto. Y luego estaba mi hermana, Serena, hermosa, adorada y infinitamente excusada. Cuando ella entraba en una habitación, la gente le hacía espacio. Cuando yo entraba, la gente me entregaba responsabilidades. Lo extraño es que no me importó durante mucho tiempo. Soy gerente de proyectos de profesión. Me gustan las hojas de cálculo, los cronogramas, las prioridades codificadas por colores. La estructura tiene sentido para mí. La gente, no siempre. Así que, cuando la familia pidió ayuda para planificar la boda de Serena, dije que sí, como siempre lo hacía. Ni siquiera fue una pregunta. Me encargué de los depósitos, la coordinación del lugar, el equipo de iluminación, los horarios del catering. Cada factura aterrizaba en mi escritorio y las pagaba sin dudarlo. No porque Serena se lo mereciera, sino porque mi madre lo esperaba. Solo había una persona que realmente me veía: mi abuela. Ella tenía una forma de escuchar que hacía que el tiempo se detuviera. En su pequeño jardín detrás de la casa, podaba las rosas mientras me decía que la fuerza no está solo en lo que cargas, sino también en lo que te niegas a levantar. No lo entendí entonces. Pensaba que ser fuerte significaba decir sí a todo. Pero antes de la boda, pequeñas cosas empezaron a apretarse a mi alrededor como cuerdas que alguien más estaba jalando. Marisa elogiaba las elecciones de Serena y luego miraba las mías como si fueran inconvenientes. Edward seguía repitiendo lo agradecida que estaba Serena, aunque Serena no me había dado las gracias ni una vez. Y durante una reunión de planificación, cuando sugerí ajustar el número de invitados para que coincidiera con el presupuesto, Serena ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo suspiró y dijo: Val, ¿no puedes simplemente hacer que funcione? Siempre lo haces. Esa frase se me quedó en el pecho durante días. Aún así, seguí adelante. Visitaba a mi abuela antes de cada decisión importante, dejando que la quietud de su hogar me reiniciara. Ella sentía que algo andaba mal, pero yo no quería ser una carga para ella. Ya había visto demasiadas decepciones en esta familia. La mañana que llegó el mensaje de texto, el que me desinvitaba, estaba sentada en mi apartamento, revisando el cronograma final de pagos. La luz de la ventana daba en el collar que mi abuela me había regalado. Un pequeño colgante de plata que, según ella, representaba la claridad. Es curioso cómo la claridad siempre llega justo antes de que algo se rompa. Ese fue el día en que me di cuenta de que no era parte de su celebración. Solo la estaba financiando. Y por primera vez, esa verdad no dolió. Me dio estabilidad. En los días posteriores a ese mensaje, todo en el chat grupal de mi familia adquirió un brillo extraño. Demasiado alegre, demasiado curado, como si todos estuvieran interpretando una versión de unidad que no me incluía a mí. Esa fue la primera señal. La segunda llegó silenciosamente, casi disfrazada de emoción. Marisa anunció que quería una semana de boda, una serie de eventos previos para impresionar a los futuros suegros de Serena. Lo dijo con ligereza, como si estuviera discutiendo opciones para el brunch, pero sus ojos se dirigieron hacia el sobre de ahorros de mi abuela que estaba sobre el mostrador. Me congelé. Ella trató de disimularlo, pero la intención estaba ahí. Querían usar el dinero de mi abuela, lo poco que guardaba para emergencias, el fondo que protegía como terreno sagrado. Mamá, dije lentamente, eso no es para lo que sirve ese dinero. Ella parpadeó como confundida por mi tono. Valentine, no seas dramática. Serena solo se casa una vez. Miré a Serena, esperando alguna señal de que entendía el peso de lo que nuestra madre estaba sugiriendo. Pero ella simplemente se encogió de hombros, ajustándose la mengue de su vestido nuevo, el que yo había pagado discretamente. No es gran cosa. Val, la abuela ni siquiera usa ese dinero. Mi estómago se tensó. Habían planeado esto, o al menos hablado de ello, cuando yo no estaba cerca.
Más tarde esa semana, llevé a mi abuela a una prueba de vestido. Se movía despacio pero con orgullo, su mano cálida en la mía. Mientras estaba frente al espejo, alisando la tela sobre sus caderas, susurró: escuché a tu madre hablando. Están preparando cosas sin ti. Su voz tenía esa suavidad temblorosa que solo lleva la verdad. Tragué saliva, insegura de si admitir lo que ya sentía. La asistente de la prueba nos llamó antes de que pudiera responder. 2 días después, llegó el momento en que todo encajó. Entré a la sala de estar de Marisa para dejar el cronograma finalizado para la cena de ensayo. Serena estaba en el sofá con su teléfono levantado, su pulgar flotando sobre el chat grupal. On dijo cuando me notó. No sabía que vendrías. Su tono no era hostil, era peor, despectivo. Marisa me miró. Estamos confirmando los asientos de los invitados. Serena encontró una distribución mejor que la que enviaste. Mejor, no más amable, no más justa. Simplemente mejor porque venía de Serena. Entonces la pantalla de Serena se iluminó con el mensaje de mi madre, el que me había desinvitado. Justo ahí frente a mí, su pulgar tocó el pequeño corazón al lado. Un solo me gusta. No hizo ruido, pero algo dentro de mí hizo un chasquido suave y doloroso como hielo delgado cediendo. Serena ni siquiera levantó la vista. Simplemente bloqueó su teléfono y dijo: es lo mejor, Val. Todos están de acuerdo. Todos recuerdo mirar a las dos, el aire de repente demasiado pesado para respirar. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. Están preparando cosas sin ti. Esto no era un malentendido. Esto no era un error de juicio. Esto era intencional, coordinado y llevado a cabo con la misma crueldad casual que alguien usa cuando espanta una molestia. Y en ese momento, supe que no estaba lidiando con un error. Estaba lidiando con un plan. La noche después de que Serena le diera me gusta al mensaje que me borraba, me senté sola en mi apartamento con los pagos de la boda abiertos en mi computadora portátil. Línea tras línea brillaban devolviéndome la mirada. Depósitos de lugar, ajustes de iluminación, horarios de catering, instalaciones florales. Todo aprobado, todo pagado por mí. Parecía menos una celebración y más un libro de contabilidad documentando mi propia eliminación. Durante años, me dije a mí misma que mi familia no tenía la intención de aprovecharse de mí, que yo estaba ayudando, que mi apoyo facilitaba las cosas. Pero al mirar esos pagos, finalmente vi la verdad. No confiaban en mí, me estaban consumiendo. Mi teléfono vibró una vez. Un nuevo mensaje en el hilo familiar. Serena envió de nuevo el cuadro de asientos actualizado. Mamá quiere mi distribución en su lugar. Sin un por favor, sin un gracias, sin reconocimiento de las horas que había pasado construyendo un plan que funcionara. Era surrealista lo rápido que la crueldad puede volverse mundana. Cerré la computadora portátil antes de poder cuestionar lo que venía a continuación. Mis manos no temblaban. Mi respiración no se cortó. Se sintió como si algo dentro de mí se hubiera quedado quieto y afilado. Abrí un mensaje privado para mi madre y escribí 2 palabras: gran elección. Por un momento, mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura. Calmada, compuesta. Una mujer que finalmente había salido de un papel que nunca eligió. Luego agregué la segunda oración, la que no esperaban: entonces también serán libres de mis pagos. Sin explicación, sin ira, solo hechos. Presioné enviar. El silencio que siguió se sintió casi sagrado. Abrí mi computadora portátil de nuevo, esta vez con un propósito. Uno por uno, como sacando hilos de un tapiz, revisé cada contrato adjunto al evento. Catering, equipo de iluminación, lugar, coordinación, decoración, alquileres. Cada acuerdo individual estaba vinculado a mi cuenta personal. Cada aprobación estaba bajo mi nombre. La autoridad que habían asumido que era suya siempre había sido mía. No necesitaba discutir con ellos. Solo necesitaba dejar de habilitarlos. Envié un correo electrónico a cada proveedor individualmente, haciendo referencia a las secciones del acuerdo y los plazos. No seguiremos adelante. Por favor, cancele la factura pendiente. No procese pagos adicionales. No revele problemas familiares. Esto no era un chisme de venganza. Era un establecimiento de límites limpio y profesional. Mientras trabajaba, una paz extraña llenó la habitación. No satisfacción, no venganza, solo alineación, como si finalmente estuviera actuando de una manera que coincidía con la verdad de lo que sentía. Alrededor de la medianoche, escuché un suave golpe en mi puerta. Era mi abuela. Su pequeña figura parecía aún más pequeña bajo la luz del pasillo. Entró y se sentó en mi sofá, alisándose la falda, de la forma en que siempre lo hacía cuando reunía coraje. Sé que te lastimaron, dijo en voz baja, pero ya no tienes que cargarlos. Su voz temblaba, y eso, más que nada, rompió algo dentro de mí. Mi familia la había tratado de la misma manera, como una ocurrencia tardía. Un recurso para ser utilizado. Ella sabía lo que significaba amar a personas que no te protegían. Tomé su mano, he terminado de cargarlos. Abuela, esta vez nos elijo a nosotras. Ella sintió, con los ojos brillantes, no de tristeza, sino con algo parecido al orgullo. Antes de irse, susurró: cuando vuelvan a casa, estaremos listas. Y por primera vez en mi vida, le creí.
La mañana en que estaba programado su regreso, se sintió extrañamente tranquila, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Mi abuela se sentó a la mesa de la cocina, doblando y desdoblando la misma servilleta, sus ojos desviándose hacia la ventana cada pocos segundos. Preparé té solo para mantener mis manos ocupadas, el vapor calentando mi cara mientras la realidad se asentaba más profundamente en mi pecho. Este era el día en que todo cambiaba. Revisé mi teléfono por última vez. Ningún mensaje de mi familia, ni siquiera una actualización de cortesía sobre su vuelo. Por supuesto que no. En lo que a ellos respectaba, yo no existía a menos que necesitaran una solución. Pero hoy iban a necesitar algo completamente diferente. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó mi abuela suavemente. Asentí, más que lista. Llegamos al aeropuerto antes de lo necesario, mi abuela sosteniendo mi brazo mientras caminábamos por la terminal. No dijo mucho, pero su presencia era el ancla que había necesitado toda mi vida, firme, cálida y honesta. Cada paso se sentía como recuperar un terreno que no sabía que había perdido. Nuestro abogado, Mason, se reunió con nosotras cerca de la sala de llegadas. Estaba tranquilo, sereno, el tipo de persona que hacía que el caos pareciera manejable. Nos saludó con la cabeza antes de abrir una carpeta. Todo está en orden, dijo. Esperaremos hasta que salgan del reclamo de equipaje. Probablemente se acercarán a ustedes primero. Estén preparadas para eso. ¿Preparadas para su versión de la historia?, murmuré. Él ofreció una leve sonrisa. Por las personas que dependen de ti rara vez se preparan para enfrentar un mundo donde has dejado de dar. Mi abuela apretó mi mano. Una onda de movimiento atrajo nuestra atención hacia las puertas corredizas. Los pasajeros comenzaron a salir con pasos cansados y ropa arrugada. Entonces los vi, Marisa liderando el camino, con la espalda recta, una expresión afilada como si hubiera regresado de unas vacaciones triunfales. Serena la seguía de cerca, arrastrando una maleta demasiado llena. Damon caminaba detrás de ella, con la cara enterrada en su teléfono. Por un fugaz segundo, el instinto tiró de mí. El viejo impulso de saludarlos, de suavizar las cosas, de mantenerme lo suficientemente pequeña para mantener la paz. Pero esa versión de mí pertenecía a una vida que yo ya no vivía. Mi madre nos vio primero. La confusión parpadeó en su rostro, rápidamente reemplazada por irritación. ¿Qué hacen aquí?, espetó, ajustándose el abrigo alrededor de los hombros. No necesitaban recogernos. Ya tenemos transporte. No estamos aquí para recogerlos, dije. Serena puso los ojos en blanco. Entonces, ¿para qué? Están aquí para disculparse por arruinar nuestros planes de boda. Mi abuela inhaló bruscamente. Mason dio un paso adelante antes de que yo pudiera hablar. Buenos días. Mi nombre es Mason Hill. Represento a Valentina y a su abuela en un asunto que requiere su atención inmediata. El color desapareció del rostro de mi madre. Serena parpadeó rápidamente, su pecho subiendo en respiraciones superficiales. Esto debe ser una broma, dijo Marisa, forzando una risa. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para la explotación financiera relacionada con los fondos de la boda, respondió Mason con serenidad, entregándole un sobre. Y el intento de usar los ahorros de su madre, sin consentimiento. Mi madre arrebató el documento, pero no lo abrió. No explotamos a nadie. Todo fue acordado. Valentina se ofreció a ayudar. Siempre lo hace. Ese es el problema, dije en voz baja. Lo esperaban no porque yo quisiera, sino porque se negaban a verme como algo más que una fuente de soluciones. Serena dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. Abandonaste tus responsabilidades. Arruinaste todo. Todo lo que tenías que hacer era mantenerte al margen. ¿Mantenerse al margen? La voz de mi abuela resonó, temblorosa pero fuerte. Le dijiste que no viniera. Le dijiste a mi nieta que no era bienvenida en una boda que ella pagó. Serena vaciló, su mirada debilitándose. Mi madre se volvió hacia mi abuela. Madre, deja de ser dramática. Esto es un asunto familiar, no, dijo la abuela con firmeza, levantando la barbilla. La familia no desecha a una persona para elevar a otra. Una multitud había comenzado a formarse detrás de nosotros. Viajeros reduciendo la velocidad para mirar, murmurando mientras la tensión espesaba el aire. Mi madre odiaba las escenas. Sus mejillas se enrojecieron mientras miraba a su alrededor como si la humillación pública fuera de alguna manera mi culpa también. No hicimos nada malo, le insistió Marisa. Estás tergiversando esto. Mason abrió otra carpeta. Estas son copias de los mensajes enviados a Valentine, incluido el que la desinvitaba al evento. Y esto, sostuvo otra página, es la documentación de los pagos que ella realizó. Vi los ojos de mi madre saltar de página en página, su mandíbula apretándose. Luego Mason le entregó a Serena un sobre separado. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Serena, con las cejas levantadas. Un aviso sobre el intento de redirección del fondo de emergencia de su abuela, respondió Mason, con tono frío. Una cuenta que Valentina ha estado monitoreando, ya que es el único miembro de la familia que nunca ha retirado dinero de ella. Serena agarró el sobre como si pudiera quemarla. Marisa se volvió hacia mí, con la voz fina y afilada. ¿Cómo te atreves a traer extraños a nuestros asuntos privados? Ustedes lo hicieron privado, cuando me empujaron fuera, dije.
Y lo hicieron legal cuando intentaron usar los ahorros de la abuela porque se quedaron sin los míos. Damon, que había permanecido extrañamente callado, finalmente habló. Miren, ¿podemos todos calmarnos? Esto se está sacando de proporción. Sacando de proporción, repitió mi abuela. Animaste a Serena a pedir más. Más dinero, más apoyo, cosas que nunca se ganó. La mandíbula de Damon se tensó. Eso no es. Cállate, le espetó Serena. Solo deja de hablar. Algo dentro de ella pareció desinflarse. Sus hombros se hundieron, su bravuconería filtrándose en latidos lentos y dolorosos. Parecía menos la novia brillante que se había imaginado, y más una niña atrapada, haciendo algo egoísta. La mano de mi madre temblaba, mientras le devolvía los documentos a Mason. Podemos arreglar esto. Solo dinos qué quieres. Valentina, tomé aire, firme y segura. Quiero que entiendan que he terminado, dije. Terminé de ser su red de seguridad. Terminé de pagar por consecuencias de las que nunca aprenden. Terminé de fingir que somos una familia cuando me tratan como un error. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y asfixiante. Entonces Serena susurró, entonces nos estás castigando. Negué con la cabeza. No, me estoy protegiendo a mí misma. Mason intervino de nuevo. Hay pasos que deberán seguir. Tendrán que responder a estos avisos dentro del plazo indicado. Y hasta que este asunto se resuelva, no tienen permitido acceder a las cuentas de la abuela. Marisa finalmente abrió el sobre. Sus ojos escanearon la primera línea y su expresión se desmoronó, el miedo reemplazando la indignación de esto. Esto podría meternos en problemas, susurró. Ya lo hizo, respondió mi abuela. Mi madre miró entre nosotras. Su confianza disolviéndose. Valentine, por favor. Somos familia. Me encontré con su mirada con una claridad que me había ganado a pulso. Se supone que la familia debe protegerse mutuamente. No solo a sí mismos. Por primera vez en mi vida, ella no tuvo respuesta. Damon se movió incómodo. Serena se limpió la mejilla, corriendo su rímel. Edward, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente dio un paso adelante. Lo siento, Val, dijo suavemente. Deberíamos haberlo hecho mejor. Fue lo más cercano a una disculpa que había escuchado de él. Asentí. Aceptando las palabras, sin dejar que excusaran nada, Mason recogió sus carpetas. Hemos terminado aquí. Mi abuela me tomó del brazo otra vez, su agarre firme. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, mi madre me llamó. Valentine, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Me detuve el tiempo suficiente para mirarla a los ojos. Resuélvanlo, dije. De la misma manera que esperaban que yo lo hiciera. Y con eso me alejé, no por ira, sino por libertad. La primera libertad real que había sentido en años. En las semanas que siguieron, todo se asentó de la manera en que la verdad siempre lo hace, en silencio, pero permanentemente. Los avisos que presentó Mason avanzaron, y por primera vez hubo límites reales alrededor de los ahorros de mi abuela. No más préstamos, no más presión disfrazada de tradición familiar. La cuenta estaba protegida, y ella también. La visitaba más a menudo después de eso. Nos sentábamos en su pequeño jardín mientras ella podaba las rosas de la misma manera que lo hacía cuando yo era niña. Pero esta vez no parecía cansada. Parecía más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darse cuenta. Los planes de la boda se disolvieron casi de la noche a la mañana. Los proveedores enviaron confirmaciones de pagos cancelados. Mensajes llegaban a mi teléfono, algunos enojados, algunos avergonzados, algunos dolorosamente silenciosos. No respondí a ninguno de ellos. No por rencor, sino porque no quedaba nada que decir. Una tarde, mi abuela descansó una mano sobre la mía. Nos salvaste a las dos, susurró. Pero no me sentí como una salvadora. Me sentí como alguien que finalmente entra en su propia vida. Así que solicité un puesto de voluntaria en un centro de defensa local que apoyaba a adultos mayores, personas como mi abuela, que merecen protección mucho antes de que alguien note que la necesitan. Por una vez, no estaba arreglando el caos. Estaba eligiendo un propósito. Mirando hacia atrás, solía pensar que el amor significaba cargar con todo por las personas que decían necesitarme. Pero el amor real, el tipo que cura en lugar de drenar, nunca te pide que desaparezcas para que otros puedan brillar. Las decisiones de mi familia no me definieron. Mis límites lo hicieron. Y alejarse no fue el final de algo roto. Fue el comienzo de algo honesto. Si esta historia resuena contigo, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame desde dónde escuchas y asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima.